Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo. ¿A quién está dirigida la carta de los Hechos de los Apóstoles? A Teófilo, muy bien. ¿Alguien de aquí se llama Teófilo? ¿Que le sea dirigida esta carta? No, no, obviamente no está dirigida. Ahora, digo, a uno de nosotros está dirigida a Teófilo. Pero dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que ya hubo un primer tratado. Esto significa ya hubo otro libro que fue escrito a Teófilo. Y en el primero que le escribió a Teófilo, dice que en ese primer tratado habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Alguien sabe cuál es ese primer tratado? Ok, el Evangelio de Lucas. ¿Saben quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Lucas. Lucas es el escritor del libro de Hechos. Y cuando dice, oh Teófilo, en el primer tratado te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, se está refiriendo al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas habla de todas las cosas que Jesús enseñó y de todo lo que Él hizo. Obviamente no solamente Lucas habló de lo que Jesús hizo, también lo hizo Mateo, lo hizo Marcos y lo hizo Juan. Pero uno de ellos fue Lucas y ese fue el primer tratado donde habló de todas las cosas que Dios había hecho. Empieza con esta introducción en Lucas diciéndole esto y en el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué mandamiento les dio Dios por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido? ¿Cómo? Que se amaran los unos a los otros. ¿Será el único mandamiento que dejó? ¿Cuál otro? Predicad el Evangelio por todos los lugares y a toda criatura. Ese fue uno de los mandamientos que Jesús dejó por medio del Espíritu Santo, pero es cierto el de amarse unos a otros, que tenía que ver con que la iglesia, ¿cómo es que la iglesia iba a estar fuerte? Cuando nos amamos unos a otros. Y luego salir a enseñar de ese amor con el cual Jesús nos ha abrazado. Versículo 3, hablando de los apóstoles, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fueron 40 días desde el momento en que Jesucristo resucitó hasta el día en que fue tomado a los cielos. Fueron 40 días, el tiempo en el cual Dios estuvo con los apóstoles una vez que Él resucita. Y de esos 40 días estuvo hablando con ellos, estuvo enseñándoles, recordándoles algunas cosas y dándoles esos mandamientos que ellos tenían que hacer. Miren, es bien increíble, pero hoy en día hay mucha gente que no cree en Jesús alrededor del mundo. Para mucha gente nosotros estamos locos. Y sin embargo, la misma historia dice que existió un hombre que se llamó Jesús. La historia reconoce la existencia de un hombre llamado Jesús. ¿Cuál es el problema con aquellos que no creen? La mayoría de ellos dicen que Él no resucitó. Pero ¿saben? La misma historia reconoce que hubo un hombre llamado Jesús. Ese hombre al cual tú y yo hemos podido conocer y hemos visto el poder de salvación en nuestras vidas que Él efectuó. Ahora nosotros entendemos quién es Él, es el Hijo de Dios. Y para mí se me hace bien increíble que no hay mucha gente que tiene muchos problemas obviamente con la creencia de Jesús, pero aún reconocen que la historia dice y sabe que Él existió, que hubo un hombre realmente llamado Jesús y que realmente vivió allá en el oriente.
y que realmente nació allá en Israel. Y que todo lo que se habla acerca de él, acerca de milagros y acerca de todo esto, inclusive hay gente que ha hecho libros, que dicen que Jesús era un hombre muy sabio, porque dicen que se fue a estudiar a otro lado y que entonces recibió enseñanza de otro lado y por eso regresó. Y cuando nosotros vemos todo lo que la gente piensa, bueno, al final de cuentas da un poquito de risa, pero ¿saben? Lo que a mí se me hace bien increíble es que la gente sabe que existió Jesús, que tiene otras creencias y que dice que a lo mejor se fue a estudiar a otro lado, o que realmente no resucitó y por lo tanto no podemos creer en él, y una serie de cosas. Pero ¿saben? A mí me impresiona que toda la gente sabe que Jesús existió, que realmente vino a la tierra, y que cada quien ha desvirtuado o ha tomado lo que ha querido de Jesús. Nosotros lo que encontramos en este libro es que gente que anduvo con él vino y escribió lo que él hizo y cómo anduvo en esta tierra. Y por eso nosotros hemos decidido seguirle, porque no encontramos en él ninguna enseñanza que vaya en contra de lo que Dios ha enseñado desde un principio. No encontramos en él que nos dice que tenemos que pelear, que tenemos que maldecir, que tenemos que matar. Nada de eso nos enseña. ¿Qué nos enseña? A amar, a perdonar. Nos enseña cómo se debe de llevar, por ejemplo, un matrimonio, cómo se debe llevar una mujer, un hombre, cómo criar a los hijos. Nos enseña cómo tenemos que vivir como cristianos. No nos enseña que a lo mejor tenemos que ponernos una bomba, ir a matar a alguien que alguien que vaya en contra de la enseñanza de él. No, nos enseñó a perdonar a todos. Si alguien no tiene la misma creencia que nosotros, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pues simplemente no andamos persiguiendo a nadie, no andamos haciendo nada. Pero ¿qué hacen las demás religiones cuando saben que la gente no cree en lo mismo que ellos creen? Simplemente hablemos de nuestra familia. ¿Cuántos de nuestra familia a veces se enojan porque ya no creemos en lo que ellos creen? Y a veces hasta te corren de la casa. Y a veces se enojan y ya no te quieren hablar. Y a veces hasta te dicen, te prefería de mujeriego, de alcohólico, antes de saber que ahora ya eres cristiano. ¿Va? Como si ser cristiano fuera ¿qué? Fuera pecado. Cuando lo único que nos enseña Cristo es amar, a perdonar, a vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Por eso es que nosotros nos basamos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no encontramos nada que esté perjudicándonos a nosotros ni que perjudique a nadie más, antes al contrario. Pero para nosotros poder hacer eso, para poder amar a los demás, necesitamos primero tener algo para poderlo dar. Porque mucha gente puede hablar muy bonito, pero al final de cuentas no hace nada por los demás. No se trata de simplemente hablar bonito o decir muchas cosas, sino se trata de dar lo que tenemos. Y lo primero es, entonces, tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón para poder dar a los demás algo. Entonces nosotros encontramos a Jesucristo en la palabra de Dios, pero más que en la palabra de Dios, lo encontramos en una relación personal con Él. Cuando tú y yo decidimos venir a Cristo y decirle, ok Dios, aquí estoy, quiero saber si eres real o no eres real, y tú entras en esa intimidad con Él y quieres decirle, Señor, ¿realmente existes o no existes? Hoy en día los jóvenes tienen tantos conflictos y tantas luchas allá afuera, porque los jóvenes viven obviamente como si Dios no existiera. Y al vivir de esa manera se vuelve un conflicto muy grande para alguien que llega a una iglesia, porque cómo vivir conforme a la palabra de Dios cuando nadie allá afuera tiene temor de Dios y todos los jóvenes están haciendo lo que quieren con su vida. A mí lo que se me hace muy triste es que los mismos jóvenes están viendo cómo terminan sus amigos y aún así quieren seguir haciendo lo que hacen allá afuera los demás. Cuando nosotros encontramos que a través de la palabra de Dios encontramos de verdad paz, alegría, cuando realmente te atreves a vivir conforme a la palabra de Dios.
Y Lucas lo que les está diciendo en este segundo tratado a Teófilo, y que ha quedado escrito para su iglesia, es que se apareció durante 40 días una vez que resucitó y les habló acerca del reino de Dios. Y dice en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia fue llamada para 2 bautismos. Jesús les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: quiero que no se muevan de Jerusalén. Lo que ahorita yo les compartía hace rato acerca de Faraón. ¿Quién es el que da las instrucciones? Dios. Dios es el que siempre le está diciendo a la iglesia si se mueve o no se mueve, si da un paso o si corre. Pero debemos de recibir la instrucción de parte de Dios, y los apóstoles reciben una instrucción: no se muevan de Jerusalén. ¿Por qué? Dice en el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahorita vamos a ver cuántos días fueron. Pero entonces, el Espíritu Santo, bueno, es más, veamos el nombre. Es Espíritu, por lo tanto, al ser Espíritu, ¿se ve o no se ve? No se ve, es Espíritu. Y una de las características también de que sea Espíritu, como lo es Dios, es que puede estar en todo lugar. Es que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, pero si hay otra reunión o hay una persona buscando a Dios en su casa, allí en lo secreto, ahí está el Espíritu de Dios con todos. Pero la otra parte es que dice que ese Espíritu, ¿qué? Santo. Por lo tanto, ¿dónde creen que Él va a habitar? Donde hay santidad. El Espíritu Santo habita donde hay santidad. Por eso su nombre, Espíritu Santo. Él quiere habitar en todo lugar, pero la gente muchas veces no escucha a Dios, no sabe lo que Dios está diciendo, porque no vive en santidad, y por lo tanto el Espíritu de Dios no está ahí de alguna manera guiando. Lo que hemos hecho, de acuerdo en otras cartas, lo que encontramos es que se puede apagar la presencia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Y puede hacer que hagan de cuenta que a veces, ¿qué pasa cuando no nos lavamos las orejas muy seguidas? ¿Qué se forma ahí? Ok, todos saben, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se junta mucha cerilla? Ya no se oye. A veces eso nos pasa con el Espíritu Santo, ya no lo buscamos y entonces terminamos por no escuchar la voz de Dios. Y ya no sabemos lo que Él nos está diciendo. Y Dios nosotros tenemos que tener oídos muy finos a la voz de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde caminar, hacia dónde irnos. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tienen? Corintios, escrito por Pablo, le hace una pregunta y se los dice a la iglesia: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo de quién? ¿Qué entienden por templo? Es un lugar, nosotros tendemos como el lugar donde está Dios, ¿no? Algo así cuando hablamos de templo, ¿va?
Aunque algunos dicen que unos somos como catedral, no sé por qué dicen eso, pero bueno. Dice, ¿ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿el Espíritu Santo dónde mora? ¿En dónde? En nuestro cuerpo. Lo que está diciendo Pablo es que tal vez la iglesia ignoraba, por eso les hace esta pregunta, ¿ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Saben dónde le gusta habitar el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo. Él quiere andar con nosotros. Dice, ¿ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en dónde? En vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois, ¿qué? Vuestros. Así que sus cuerpos no son ¿de quién? No son de ustedes. No pueden decir, es mío. A veces uno escucha a la gente decir, ¿por qué? Pues si es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que se me pegue la gana. Bueno, sí, ¿alguien puede decir eso? Sí. ¿Quiénes? Los que no conocen de Jesús, obviamente no saben que su cuerpo no les pertenece al Espíritu Santo. Entonces, si alguien muy sabio agarra y dice, no, este es mi cuerpo, Dios me lo dio, por lo tanto yo puedo hacer con él lo que yo quiera, estás en lo correcto, ¿va? Significa que no conoces a Dios. Porque el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, le pertenece a Dios. ¿Por qué le pertenece a Dios? Dice versículo 20. Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Yo no sé, pero alguna vez cuando hace mucho frío, ¿has jugado a aventar así el aliento? ¿Qué sale de la boca? Como vapor, ¿va? Y andamos jugando, ¿no? A veces hasta hace que estás fumando. Todos los que son cristianos aprovechan ahí para decir que así, algo así, ¿va? Y allá andan, ¿va? Pero, ¿saben? Eso es algo bien increíble, porque si ahorita tú soplas, ¿se ve el aliento? No. Pero es bien increíble, hay un aliento dentro de nosotros que se ve ¿cuándo? Cuando hace frío, sí lo logramos ver el aliento. Esto es algo bien increíble, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu, ¿de quién es? De Dios. ¿Sabes que cuando Dios nos formó a ti y a mí del polvo de la tierra, éramos como estatuas? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo, más bien? Él sopló aliento de vida. Pero ¿cuál aliento de vida si no lo veo? No lo ves, pero ahí está, dentro de ti. Y cuando logras ver ese aliento, cuando hace mucho frío, te das cuenta que hay un aliento dentro de ti. Y dice aquí, en el versículo 20, donde estamos en 1 Corintios, en el capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que una vez más, ¿de quién es el cuerpo y de quién es el espíritu? De Dios. Por lo tanto, no nos pertenece a nosotros. No podemos tú y yo decir que nosotros podemos hacer lo que queramos con él. No, le pertenece a Dios. Y lo más triste es que el ser humano ha hecho con él muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo cuando una persona se droga? Se deteriora, empieza por la mente, por haber un deterioro. Y no sé si ustedes han visto en la calle a gente ya muy dañada por las drogas. Y es triste o no es triste ver eso. ¿Creen que Dios nos creó para eso? ¿Qué pasa? ¿Has visto a alguien que se está muriendo a lo mejor por cáncer en los pulmones por fumar mucho? Que ya no puede ni hablar y está tose y tose y tose. ¿Crees que para eso Dios nos llamó?
pero la gente cree que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. ¿Has visto a una persona que está alcoholizada y que apenas se puede poner de pie? Mucha gente ha perdido la vida estando en esa condición. Dios no nos llamó, no es tu cuerpo, no puedes agarrar y decir yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Mucha gente agarra y dice yo puedo tener relaciones sexuales con los que yo quiera. Pero cuando está enfermo de SIDA o de alguna enfermedad está clamando, Dios, ¿por qué a mí? Caray, pero si tú decidiste vivir una vida así. Tendemos a culpar a Dios cuando ya vemos las consecuencias, pero nuestro cuerpo y nuestro espíritu no nos pertenece a nosotros. Es de Dios y por lo tanto la mejor manera de cuidarlo es conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos que vivir y hacerlo. Cada uno de nosotros puede tomar la palabra de Dios como algo, no sé, que no tiene importancia. El asunto es cuando vemos las consecuencias nos damos cuenta que realmente sí había una importancia en hacer la voluntad de Dios. Así que regresando a Hechos, en el capítulo 1, versículos 5, dice que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, les dice, o sea, ya estaban bautizados con agua, pero faltaba otro bautizo. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Y les dijo, y esto va a ser dentro de no muchos días. La pregunta aquí es, ¿para qué sirve la presencia del Espíritu Santo si ya hemos sido bautizados en agua? ¿Mande? De alguna manera nos aconseja muy bien a nosotros, pero también era el poder que nos iba a ayudar de testificar. ¿Saben quién fue el que nos redarguyó en nosotros o quién nos hizo entender quién es Jesús? El Espíritu Santo. Tal vez hubo una persona que te compartió a ti de Cristo y tal vez tú digas, wow, esta persona me compartió. Y sí es cierto, o sea, hubo una persona física que te compartió, pero el que hizo la obra en tu vida fue el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tú testificas con poder. Y por eso la importancia, esta instrucción de Jesús es, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. ¿Les dijo que cuántos días iban a estar ahí? No. ¿Cuántos de nosotros somos así como muy impacientes? Queremos que Dios nos diga cuántos días. ¿Habrá algún joven que le dirá a Dios, Dios, yo quiero que me digas cuándo me voy a casar? Ok, espérenme, no, eso no me gusta, Dios, a mí dime cuándo, ¿va? O sea, yo quiero fecha, día, hasta foto, ¿va? No, mira, no va a ser dentro de no muchos días, tú nomás espera ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos? No. Algunos seguramente sí, algunos otros no. Todos de alguna manera, a veces no nos gusta que Dios nos diga o que nos hable nada más así, como que algún día. Pero ¿cómo que algún día, Dios? No, a mí dime cuándo. Entonces les está diciendo, dentro de no muchos días, lo que yo necesito es que ustedes como pueblo se queden ahí a esperar la promesa. ¿Qué pasaría? Les pregunto, ¿qué pasaría si ellos dicen, yo no me espero, me voy? ¿Qué hubiera pasado si todos agarran y se van? Gracias a Dios no lo sabremos, ¿va? Porque sí esperaron. Pero imagínense Dios que está esperando que nosotros obedezcamos algo y de repente Él desciende y dice, caray, ¿dónde están? Si yo les dije que me esperaran aquí. Pero hay una promesa de parte de Dios de derramar su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quería una iglesia que viviera donde la iglesia se iba a convertir en el templo.
Tú y yo nos íbamos a convertir en el templo donde la presencia del Espíritu Santo iba a venir a morar dentro de nosotros. Y al estar dentro de nosotros, imagínate qué increíble, podríamos ir a todo lugar y el Espíritu Santo ir con nosotros. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, o sea, todos los que estaban ahí congregados, que les dijo que no se fueran, le hacen una pregunta a Dios, al Señor. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, esta es una pregunta bien interesante, porque ¿qué es lo que están esperando los apóstoles o la gente? Bueno, es más, ¿cuál era la promesa? Que cuando el Mesías viniera, ¿qué iba a pasar? Iba a ser restaurada la nación de Israel. ¿Recuerdan que cuando estuvimos viendo el libro de Apocalipsis vimos un periodo de 1000 años? Bueno, ese periodo de 1000 años al parecer era lo que ellos estaban esperando con la venida del Mesías. Y hoy para nuestro tiempo, para nosotros tal vez no es tan difícil ahora entender que no era en su primera venida, sino en ¿cuál? En la segunda, cuando iba, en ese tiempo milenial, que iba a estar todo de otra manera, diferente. Pero entonces ellos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, les está diciendo que ellos como iglesia no deben de alguna manera estar como tan preocupados de cuándo va a ser el restablecimiento de esto. ¿De qué debe de estar preocupado la iglesia hoy en día? Vean de qué. Versículo 8, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Ahorita vamos a ver esto. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí es donde nos tenemos que empezar a ir despacito en todo esto, porque dice, lo primero es, Señor, ¿vas a restaurar Israel en este tiempo? ¿Qué estaba esperando la iglesia? Paz, que se acabaran las guerras. ¿Saben quién tenía sometido a Israel? ¿Quién? No, en época de Jesús, ¿quién era? ¿Quién? Ya me asustaron, ¿en serio no saben? Roma. Muy bien, era Roma. Roma era el que ahora tenía, en tiempos de Jesús, el que les tenía puesto el pie. ¿Qué era lo que quería la nación de Israel? Pues ser libres de la opresión de Roma. Entonces le dicen, o sea, muy bien, Señor, ya vimos que ya diste tu vida, ya resucitaste. Quiere decir que ahora es este el tiempo. Ese es el tiempo donde por fin, ahora sí, porque de acuerdo a las Escrituras, ellos iban a ser libres. Entonces, si tú eres el Mesías, ¿es este el tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber. Pero Lucas capítulo 19. Lucas 19, 11. Vean cómo constantemente la nación de Israel estaba esperando esto. Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo en una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí Jesús les va a contar una historia o una parábola de las 10 minas.
Pero les va a contar esta historia porque ellos piensan que la restauración de Israel es inmediatamente. Y a veces ese es el problema del ser humano, que nosotros estamos pensando en que ojalá y sea hoy, ojalá y hoy sea el día, ojalá y hoy sea el día en el cual Dios va a hacer algo, en el cual Dios se va a mover. Por eso yo les decía en un principio, dentro de la introducción que hacíamos, ¿cómo nos va a ir este año? ¿De qué va a depender? ¿De qué es lo que vamos a hacer tú y yo? Entonces para ellos este va a ser un año bueno, Dios, este es el año en el cual vas a restaurar a Israel. Les dice, miren, ustedes no se preocupen de eso, eso le corresponde al Padre. El Padre decide cuándo va a ser el tiempo. Ustedes deben de dedicarse de una cosa, ¿de qué? De ser llenos del Espíritu Santo. A veces nos queremos volver tan, ¿cómo podemos decirlo? Pues tan sabiondos en el sentido de saber todos los tiempos, exactamente cuándo va a pasar cada cosa, cada suceso, y para poder tener así como un panorama bien claro. Pero Jesús dijo, miren, hay tiempos que solamente le corresponden al Padre. Lo que ustedes deben de hacer es estar preocupándose por ser llenos del Espíritu Santo. El tiempo, la era en que nos tocó vivir, la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo para poder testificar. Y a eso nos ha llamado Dios. Él les cuenta esta parábola porque ellos están pensando que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente en ese momento, y por eso les cuenta esa historia. Ahora, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 24, recuerden que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, y ahorita estamos viendo pasajes también de Lucas que él escribió. En Lucas, en el capítulo 24, Jesús resucita y se encuentra a algunas personas en el camino. En el versículo 19 dice, Jesús cuando se los encuentra les dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En esta plática con Jesús, que ellos no se habían dado cuenta que era Jesús, le dicen ellos qué era lo que estaba esperando la iglesia. Que iba a ser el tiempo en el cual iba a redimir a Israel, o sea, les iba a quitar la opresión de los romanos. Entonces encontramos por todos lados que la esperanza de todo el pueblo siempre ha sido no solamente tener como una paz espiritual o libertad en Dios, sino que nos liberte físicamente a todos. ¿Y va a acontecer eso? Sí, definitivamente va a acontecer un día en el cual Dios nos va a libertar de todo. ¿Cuándo va a ser eso? Ya lo dijo Jesús. Eso le corresponde al Padre. ¿Cuándo es que Dios nos va a libertar de todo eso? Miren, eso le corresponde al Padre. ¿De qué debemos de estar preocupados nosotros? De buscarle. Nosotros debemos de estar esperando en Dios, y es Dios el que determina y el que dice cuándo y a qué horas. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29, ¿lo tienen todos? Vean lo que dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios.
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas que son secretas y que son reveladas, pero esas le corresponden al Padre, es lo que está diciendo Jesús. Dicen, Señor, es que ¿cuándo va a ser que tú vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo nos vas a libertar físicamente? Ok, eso le corresponde al Padre, los tiempos y las sazones. Ahora, ¿saben que para nosotros es algo bien chistoso el ser humano? Porque ¿cuántos de nosotros no nos gustaría saber así, a ciencia cierta, cuándo va a ser una tercera guerra mundial? ¿Cuándo, qué es lo que va a acontecer en estos tiempos? ¿Qué va a pasar con el presidente Trump? ¿Va? ¿Qué va a pasar con el muro? ¿Será que me voy a trabajar allá a poner mezcla o qué hago? O sea, estamos pensando en todo lo que va a acontecer. O más bien, quisiéramos saber exactamente cuándo regresa Jesús. ¿Para qué quisiéramos saber cuándo regresa Jesús? Para portarme mal hasta el último minuto, ¿verdad? Y ya mañana viene, ahora sí, ahora sí. Pastor, aquí está la tarea, ahora sí, ¿verdad? Así. Entonces, no voy a buscar a Dios, pero entonces hay tantas cosas que queremos saber. Pero lo increíble es lo que dice este pasaje de Deuteronomio. Hay cosas que son ocultas y eso está para Dios, pero hay cosas que ya fueron reveladas y eso es para ustedes, para siempre, para que se deleiten en lo que ya fue revelado. ¿Y saben qué ya fue revelado? Que tenemos que perdonar, que tenemos que amar. No, así que chiste, yo no quiero hacer eso, yo quiero saber cuándo viene. Estamos tan preocupados por saber tantas cosas que lo poquito que sabemos no lo hacemos. Nos interesa tanto lo intelectual, nos interesa tanto el conocimiento así como supremo, wow, de todas las cosas, cómo van a suceder, de qué manera, cómo, que se nos olvida poner en práctica lo esencial. No queremos perdonar, no queremos amar, no, tantas cosas que ya sabemos hoy en día y eso no lo queremos hacer. Les pregunto, ¿la Biblia dice que debemos orar sí o no? ¿Por qué no oramos? Aparte dice sin cesar, muy bien. ¿Dice sin cesar o sin César? Sin cesar, ok, no, entonces sí, ¿para qué oren con César? Sí. ¿Dice la Biblia que tenemos que leer la palabra, sí o no? Entonces, ¿por qué no la leemos? Hay tantas cosas que son tan secretas, en oculto. Hay tantos libros proféticos en la Biblia que creo que a todos nos encantaría el poder como entenderlos y poderlos explicar y decir cómo van a suceder todas las cosas, pero las cosas que ya conocemos, esas las tendemos a hacer menos. Imagínense que la iglesia no supiera que tiene que perdonar y que estuviera ahí oculto, secreto en un libro. Imagínense que hoy un pastor se subiera en alguna parte del mundo en la iglesia y dijera: acabo de descubrir algo increíble, iglesia. Estaba oculto ahí en el libro de Apocalipsis. Tenemos que perdonar. Imagínense toda la iglesia así: ¿qué? Mejor vuélvalo a esconder, pastor, no lo saque a la luz. Pero saben, hay cosas tan sencillas que Dios nos dejó que teníamos que hacer, que no las hacemos. Inclusive dice el libro de Oseas: mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Saben, todo el conocimiento que necesitamos tener está en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué hacemos? O más bien, ¿qué no hacemos? No leemos la palabra de Dios y entonces no tenemos el conocimiento de lo esencial, de lo que Dios nos quiere dar a entender. Y entonces vamos a estar como los discípulos: no, pero es que este es el tiempo en el que tiene que pasar, esto es cuando viene la restauración. Miren, les dice Jesús, eso le corresponde al Padre, pero ustedes van a recibir un poder.
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Les digo esto, ¿saben de qué debe de estar preocupado la iglesia? De ser llenos del Espíritu Santo. Miren, por aquí cuando hablemos del Espíritu Santo, en el capítulo 2, que es el próximo domingo, vamos a entrar por aquí a lo mejor en un poquito de controversia en relación a lo que creen muchas iglesias. Muchas iglesias creen que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo lo que veo aquí en esta escritura es que ¿para qué iban a recibir el Espíritu Santo? Para ser testigos con poder. Y lo que vemos en Corintios es que el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia con muchos dones, entre ellos el don de lenguas. Entonces la iglesia debe de hablar en lenguas, sí, pero en muchas denominaciones se dice que si tú no hablas en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y yo digo, ¿y entonces todos los que no hablan en lenguas y le han compartido a la gente y se han convertido? ¿Quién los convirtió? ¿Ellos? Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a vivir dentro de su iglesia y está viviendo en aquellos que viven en santidad, no en los que hablan en lenguas. Hace algunos años yo escuchaba un testimonio de un cantante muy famoso en aquel entonces. Hoy en día trabaja como pastor, se fue de misionero a España, Miguel Casina. Miguel Casina, en una ocasión estuve en una conferencia con él allá en México y nos estaba compartiendo que él un día estaba ministrando a varios jóvenes en una iglesia. Cuando dice que él estaba ministrando a un joven, se le acercó otro joven y le picó aquí en el hombro y le empezó a hablar en lenguas. Y entonces volteó Miguel Casina y le dice, el joven deja de hablar en lenguas y le dice, ¿puede hablar conmigo? Y le dice, espérame, pues estoy llorando, ¿verdad? Dice, bueno. Y entonces dice Miguel Casina que él sigue orando por el joven y entonces otra vez el muchacho le vuelve a hacer en el hombro y le vuelve a hablar, empieza a hablar en lenguas. Y entonces él voltea, dice ya un poco molesto y le dice, ¿me permites? Déjame terminar de orar y ahorita platicamos. Y dice, sí, está bien, y otra vez, y otra vez vuelve a hablar en lenguas estando ahí, de esa manera. Entonces por fin termina Miguel Casina y entonces dice que ya va y le dice, a ver, ahora sí, dime, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resultó que este joven que estaba hable y hable en lenguas, tenía un chorro de problemas sexuales y que se lo empieza a decir. ¿Con esto a qué voy? A que muchas veces nosotros creemos que con hablar en lenguas, por eso vivimos una vida en santidad. Y muchas veces la gente trata de aparentar una vida espiritual por la forma en cómo podemos orar o hablar. Y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo espiritualmente. Y el Espíritu Santo iba a traer un poder sobre la vida de nosotros para testificar. Y muchos en la iglesia iban a hablar en lenguas. Esa es una verdad. Pero muchos en la iglesia iban a recibir también dones de sanidad. Iban a recibir dones para tantas cosas donde el Espíritu Santo iba a dar a la iglesia. Pero la iglesia, de alguna manera, en algunas denominaciones, esto lo pasaron a que si tú no hablas en lenguas, entonces no tienes la llenura del Espíritu Santo. A mí en lo particular se me hace una declaración muy fuerte en relación a alguna persona realmente que ha recibido la presencia de Dios en su vida y le digan, como no hablas en lenguas, estás out, estás fuera. Y no es lo que yo veo. Lo que yo veo aquí, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serás testigo. ¿Qué significa la palabra testigo? Los testigos son personas que hablan con verdad de algo que vieron. El Espíritu Santo dijo, ustedes me van a ser testigos.
Esa palabra testigos en el griego significa también el que muere por su fe. Y literalmente en la iglesia primitiva eso pasaba. La gente que hablaba de Jesús, que testificaba de Jesús, estaba muriendo por su fe. Como hoy en día eso no acontece, a lo mejor en nuestro país nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo muy ligero. Ya no somos capaces de dar la vida por Jesús. Es más, si alguien hoy en día da su vida por Jesús, un lugar donde hay persecución, lo vemos así como que, wow, ¿qué está pasando ahí? Pero antes lo normal era eso. Pero Jesús les dijo, me van a ser testigos en Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. ¿Dónde iban a ser testigos? En Jerusalén, en el lugar donde habitamos, donde tú y yo estamos. El Espíritu Santo nos iba a llevar a testificar en el lugar donde estamos, en nuestro territorio. No solamente en Jerusalén, dice, sino en toda Judea, en los alrededores, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te iba a ser testigo para que tú fueras capaz de testificar en tu casa, con tus vecinos, en tu ciudad, en tu país o hasta lo último de la tierra. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no se limita solamente a su casa o a su alrededor. El Espíritu Santo te puede llevar hasta lo último de la tierra. Una persona llena del Espíritu Santo no le afecta nada y se puede mover en relación a lo que Dios le dice. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús da esta instrucción a ellos. Nosotros, si regresamos ahí al versículo 2, cuando dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí Lucas vuelve a recordarnos cómo antes de que Jesús sea ascendido a los cielos en una nube, ¿cuál fue el mandamiento que les dio? Se quedan en Jerusalén, reciben la presencia del Espíritu Santo para que me sean, ¿qué? Testigos con poder. Eso es lo que Dios está diciéndonos a nosotros como iglesia. ¿Saben? Creo que nosotros como iglesia necesitamos esperar en Dios. ¿Saben lo que necesitamos hacer como iglesia? Estar buscando a Dios. Estar buscando a Dios con todo nuestro corazón. ¿Saben? Necesitamos tener tiempos de oración. Necesitamos tener tiempos de búsqueda con Dios. Él nos está diciendo, espera, búscame. Yo soy el que te invisto de poder. No puedes tú solo. Y a veces andamos para todos lados y se nos olvida esperar en Dios. Jesús le dijo a la iglesia primitiva, no haga nada, espérense en Jerusalén, yo los voy a investir de poder y entonces me van a hacer testigos en todos lados. El día que un viernes de oración esté lleno como hoy, entonces cuando todos los viernes se esté llenando porque la gente tiene hambre y sed de Dios, y cuando la gente esté aquí orando con Dios, porque hay mucha gente que viene aquí, ¿saben qué está haciendo? Platicando. Oh, hace mucho que no te veía, ¿cómo te ha ido? Y andan para todos lados y platicando, y vamos a tomar agua, y vamos al baño, y vamos allá afuera, y todo menos en la oración. Yo me quedo pensando, no sé cuál es el propósito, no sé si es como para llegar y decir, hoy fui a la oración, ¿va? O sea, no oré, pero fui a la oración, ¿va? Se me hace a veces muy triste la condición de la iglesia. Digo, a mí me toca estar desde acá arriba y ver el movimiento, y ver quién le está platicando, quién no, quién está, Y a veces yo digo, ¿cómo nos verá Dios? ¿Cómo nos verá Dios?
Le damos flojera. Pero saben, el día que nosotros como iglesia nos atrevamos a estar buscando a Dios con todo nuestro corazón, el día que cuando no vengamos a la iglesia, estemos en nuestra casa y en lo secreto, estemos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Cuando Dios dice, no quiero que se muevan, quédense ahí en el aposento. Búsquenme, esperen en mí. Pero a veces, Señor, no puedo quedarme aquí, necesito ir para allá, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. No sabes que tengo mucha actividad, Dios. No me pidas 10 versículos, Dios, es mucho, yo necesito moverme. Y a veces le estamos dedicando tiempo a todo. El primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y a veces nosotros hemos cambiado todo, hemos puesto en primer lugar todo. Y al final, si hay tiempo, Dios, te dedicaré algo. De verdad espero un día ver este lugar lleno los viernes de oración. Y también, no solamente verlo lleno, porque de alguna manera les digo, puedo verlo lleno y puedo verlos a todos platicarnos con otros y moverse, e irse al baño y todo eso, pero el día que podamos ver este lugar lleno, orando, postrados, clamando a Dios, las cosas empezarán a cambiar. Empezaremos a ver cómo cada año es mejor, cuando lo ponemos a Él en primer lugar. O llegamos cuando ya se va a terminar. Muy bien, muy bien. Usted tire pedradas, doña Chuy, usted es duro y está... Los domingos son para pedradas, doña Chuy. Entonces nosotros necesitamos de verdad estar buscando a Dios. Cuando nosotros pongamos en primer lugar a Dios, las cosas cambiarán. Mientras tanto, seguiremos moviendo nuestra vida en la carne, en lo que nosotros queramos. Y dejaremos a Dios por si acaso. ¿Saben por lo regular la gente cuando busca a Dios? ¿Cuándo? Cuando hay problemas. Cuando hay problemas hasta me dicen, ¿por qué no pone una reunión de oración hoy extemporánea, verdad? Sí, llámeles a todos porque hoy... ¿Saben? Cuando nos viene un problema, entonces ahí es cuando más queremos buscar a Dios. Pero ¿por qué no buscarlo cuando todo está en paz? Es decir, hoy no tengo una razón para buscarlo, eso me hace buscarlo más. No necesitamos meternos en un problema para buscarle con todo nuestro corazón. Simplemente cuando nosotros estamos enamorados, le buscamos porque Él es nuestro Dios. Así que el versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. El hecho de que diga que eran 2 varones significa que está hablando que eran 2 personas físicas y eran varones, pero tenían vestiduras blancas. ¿Esto qué significaba? Que eran ángeles. Y ellos le dicen, los cuales también les dijeron. O sea, Jesús apenas está ascendiendo a los cielos. Imagínense esa escena impresionante, ver cómo Él empieza a ascender entre las nubes. Y apenas Él asciende y la iglesia ya tiene un evento increíble. Ángeles hablándoles. Y vean lo que les dicen. Los cuales también les dijeron, versículo 11, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué increíble, la iglesia apenas está viendo cómo asciende Jesús y el siguiente evento que tienen es ángeles hablándoles. ¿No les gustaría que les hablaran ángeles? Sí. Yo creo que a todos, ¿no? Imagínense qué increíble.
Y la instrucción que recibieron estos ángeles de parte de Dios es: dile a la iglesia que así como vieron subir a Jesús, así mismo ¿qué? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué debemos de estar esperando la iglesia? Que regrese por segunda ocasión en las nubes. ¿Saben cuántos de estos apóstoles quedan vivos hoy en día? Aquí en la tierra ninguno. Entonces, ¿esta palabra para quién era? ¿Porque ellos lo iban a ver venir una vez más físicamente? No, les dijo, así como ustedes lo ven que asciende, pero ellos ya murieron, les dice, así mismo lo van a ver venir. Pero eso en términos prácticos no era posible. Ellos iban a morir. Entonces, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Los apóstoles en ese momento representan a la iglesia y los primeros discípulos pudieron ver cómo ascendió, pero ahora tal vez tengamos la increíble oportunidad de ver cómo desciende en las nubes. ¿Les gustaría ser esa generación o no? Yo a veces pienso que no. ¿Cuántas balaceras no hubo en esta semana aquí en México? Y saben, a veces la iglesia nos asustamos tanto. Híjole, no, y es que pasó en una escuela, no, y es que pasó en no sé dónde, y es que pasó en esto. Y la iglesia se asusta tanto y yo me quedo pensando, ¿de verdad la iglesia no sabe en qué tiempo estamos viviendo? ¿Saben que la Biblia dice que la Escritura nos dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará? Y eso llevaría a un caos. Y a veces como iglesia nos asustamos tanto o más que el mundo, como si nosotros no tuviéramos la Escritura, como si no supiéramos lo que iba a acontecer en estos últimos tiempos. Si el regreso de Jesús está pronto a venir, eso significa que todas estas cosas tenían que pasar. Entonces yo les pregunto, ¿les gustaría ver venir a Jesús? Sí, pero entonces se entiende en el caos que va a haber en este mundo. Y que a través de ese caos, nosotros lo único que nos da paz es buscar a Dios. Pero si tú estás más asustado que el mismo mundo allá afuera por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, no estamos entendiendo los tiempos, ni de nada nos sirve tener la Escritura y la palabra de Dios a nuestro alcance si nos estamos asustando más que el mismo mundo. ¿Cómo le compartes tú a una persona que está bien asustada si tú estás abajo de tu silla? Toda la gente allá afuera está espantadísima. ¿No viste lo que pasó en la escuela? Mira, esto fue increíble. Y tú, no, espérame, y te echas a correr, ¿va? ¿Quién va a hablar de aquel Dios poderoso que tiene poder para traer paz a los corazones de este mundo? Es una increíble oportunidad la que Dios nos está dando de poder hablar de la paz y del amor que Dios derrama sobre aquellos que creen en Él. Pero si estamos más asustados que el mundo, va a ser muy difícil ser testigos con poder. Cuando estemos viendo el libro de Hechos, va a ser increíble todo lo que ellos estaban dispuestos a hacer por Jesús. Y se van a dar cuenta cuánto como iglesia nos hace falta entender los tiempos que estamos viviendo. Y que alguien tiene que hablarle a este mundo de paz y de ese Dios poderoso. Pero si la iglesia está más asustada, no sé entonces quién va a hablar de ese Dios grande y poderoso. Tal vez hasta ya sacaste a tus hijos de la escuela. Necesitamos testificar del poder de Dios. Necesitamos amar a la gente. Con esto yo no estoy diciendo que no tomes las precauciones obviamente necesarias que todos debemos de tomar. Pero entiendan, cuando estemos viendo el libro de Hechos, todo lo que la gente... Es más, hubo un momento en el cual agarraron a los apóstoles, los encerraron, los latiguearon, los golpearon. ¿Y saben cómo salieron de la cárcel ellos? Felices. Dice, estábamos felices, nos tuvieron por dignos de habernos golpeado por causa de Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble!
Y iban así, chócalas, no hombre, a ti te golpearon más, qué suertudo. Nah, a mí ni tanto, nomás me quebraron un brazo. Mira, tú vienes en silla de ruedas, qué padre, no hombre. Qué padre es ser golpeado por causa del nombre de Jesús. No hombre, hoy se nos entierra una uña, pero vas a ver, Dios. ¿Por qué la uña, Dios? ¿Saben? Nos hace falta tanto. ¿O saben por qué a veces nos pasa eso? Porque de verdad nos ha faltado entrar en la presencia de Dios. Les dijo Dios, no se muevan, esperen la presencia del Espíritu Santo. Ellos fueron obedientes, esperaron, el Espíritu Santo descendió y eso los hizo ser testigos con poder. Eso les hizo entender que había una pasión en sus corazones que ardía más allá de sus propias vidas. Eso lo hace la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y como iglesia tenemos que entenderlo. Yo quiero que hoy nos pongamos de pie y vamos a dejarle hasta aquí.